capítulo 3, vamos del 19 al 24. Primero de Juan 3, del 19 al 24. Ya que lo tenga, se pone de pie, por favor, para leer este pasaje. Son pocos versículos, vamos a leerlo al unísono, ¿sí? Vamos a leer juntos al unísono. Vamos a respetar los puntos y comas para hacerlo juntos, ¿sale? Versículo 19, 1 Juan 3, dice: en esto conocemos que somos de la verdad, todos juntos, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, por que estás preocupado por nosotros y quieres que nosotros también sepamos de nuestra relación contigo. Gracias por la garantía que nos das en tus promesas y en tus atributos. Y hoy, Señor, ayúdanos y ayuda nuestros corazones, aquellos que no te conocen como su único y suficiente Salvador. Hoy, Señor, que puedan poner su fe en ti. Y, Señor, aquellos que en otra ocasión, más joven tal vez, o aún hace poco tiempo, han puesto su fe única y exclusivamente en ti, que hoy, Señor, puedan salir con su fe fortificada, Señor, sabiendo quiénes son. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias. ¿Pueden tomar su lugar? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice eso en Números 23, versículo 19. Lo que Dios dice es cierto. Dios no miente. Hay muchas promesas en la palabra de Dios y esas promesas se basan en la fidelidad de Dios. Se basan en su fidelidad, se basan en su verdad. Él es verdadero. Se basa en su justicia, su integridad. Su palabra es verdad. Cuando nosotros hablamos de nuestra relación con Dios, a veces hablamos de tener dudas de nuestra relación con Dios. Hoy quiero tocar los dos lados de este concepto de seguridad de salvación y hablar al final. El enfoque hoy es la seguridad del Hijo de Dios. Dios, como dije, no puede mentir. Lo que Él dice es cierto, es una garantía, nos da promesas. Hay muchas en la palabra de Dios acerca de nuestra relación con Él. Y vamos a ver algunos rapidito. No vamos a hacer una presentación amplia, extendida del Evangelio, pero vamos a tocar los puntos para recordar las promesas de Dios, para entender de que lo que es Dios, lo que Dios promete para nosotros. Y después vamos a hablar no de lo que Dios promete, sino de nosotros, nuestro corazón. Aquí habla del corazón este pasaje. Y dice: en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Son dos cosas distintas aquí. Cuando alguien habla de la seguridad de su salvación, no estamos asegurando lo que dice Dios es cierto. No, estamos nosotros cuidando nuestra fe, fortificando nuestra fe para que nuestro corazón esté confiado en lo que Dios dice. Ahora, la palabra de Dios nos enseña en 1 de Juan
aquí mismo en 1 de Juan, capítulo 5, versículo del 11 al 13. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Ahora, Juan está escribiendo a hijitos. En varias ocasiones en esta carta, él se dirige a los hijitos. Son creyentes. Él está resaltando una relación entre estas personas y el Padre, Dios. Hay una relación establecida. Entonces aquí dice en versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Ahora se incluye y dice, ustedes y yo somos hijos de Dios y Dios nos ha dado vida eterna. Dice en versículo 11, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué dice? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Más claro no puede ser. Versículo 13, él reitera el propósito de esta carta que escribe a los hijitos y dice, estas cosas os he escrito a vosotros. ¿A vosotros quién? Que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Está hablando a quién? A creyentes. Aquí está hablando a creyentes y dice, el propósito al escribir a creyentes es para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Se puede saber si somos hijos de Dios o no? ¿Sabe cómo responde la religión? No se puede saber. La Biblia en este versículo contradice lo que enseña la religión. La religión hoy en día dice, nadie puede saber, solo Dios sabe. Y aquí Juan dice que él escribió esta carta en 90 años después de Cristo, escribió esta carta a los creyentes para que sepan que tienen vida eterna. Es la seguridad de nuestro corazón, no la seguridad de las promesas de Dios. Eso es un hecho, Dios es verdadero, es una garantía. Aquí es para que nosotros sepamos. Que sepamos que nuestra fe es genuina. Aquí en este versículo dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis. En el griego aquí la idea es para que sigan creyendo. O sea, la idea aquí es un desarrollo. La idea es no mantenerse igual, sino crecer en su fe. El 1 de Juan, en esta carta, en la porción que leímos, vimos una parte de lo que es la seguridad del Hijo de Dios, hablando del Espíritu de Dios. Pero primero quisiera hacer un breve repaso de lo que es la garantía que Dios nos da. Esos son los documentos, ese es el acto de nacimiento. Eso es lo que llamamos el Evangelio. Lo que son las buenas nuevas. O sea, nos da esperanza, nos inspira, nos da gozo, porque es una buena noticia. ¿Se ha preguntado cuál es esa buena noticia? Luego algunos dicen, pues es Cristo. Y sí, resumido, es Cristo. Pero déjeme iniciar desde el principio. ¿Por qué Dios hizo el hombre? ¿Cuál fue el plan de Dios desde el principio de los tiempos? ¿Cuál fue el plan de Dios? ¿Por qué creó a Adán y Eva? ¿Por qué estamos aquí nosotros? El propósito de Dios para Adán y Eva era tener comunión con ellos. Él solía caminar con ellos en las tardes. Deseaba comunión y Dios creó a ellos sin pecado. Así pudieron ellos tener esa comunión íntima unos con otros, en este caso ellos con Dios, porque no tenían pecado. Pero Dios puso su fe a prueba. Puso una prueba en el huerto de Edén. Esa prueba se llamaba el árbol, ¿verdad? Ese árbol donde no podían comer de ese árbol, porque el día que lo hiciera, ¿qué dice? Ciertamente iban a morir. Eso era la prueba.
Y Dios puso la prueba para que su amor fuese un amor genuino. Lo tocamos un poco ayer. El amor de Adán y Eva, puesto a prueba por ese árbol que Dios dijo, mire, obedéceme, si no lo haces, si me desobedezcas, es muerte. El plan de Dios era comunión. Deseaba tener comunión, pero Dios siendo santo, Él requiere santidad para poder tener esa comunión. ¿Qué pasó? Resultó un problema, el problema del pecado. El pecado que entró en el mundo por un hombre que se llama Adán, que se llama Eva, que desobedecieron el mandato explícito de Dios de no comer de esa fruta, la comieron y en ese día se echó a perder el plan de Dios. Ya no eran santos. Ya el pecado siendo ese pecado causó una división entre ellos y Dios. Y ese pecado, dice en Isaías 59, versículo 2, que nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado echó a perder el plan de Dios. Dios quería comunión, el pecado rompió la comunión. Dios siendo santo, ya nosotros ya no somos. Dice en Romanos 5, versículo 12, hablando de Adán y Eva, y luego nosotros, en Romanos 5, versículo número 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto, ¿qué dice? Todos pecaron. Tenemos el plan de Dios, comunión. El problema, pecado. Y ese problema del pecado es universal, porque todos somos pecadores. Todos tenemos un problema. Tenemos un problema que se llama pecado, que no permite que nosotros tengamos una comunión con Dios íntima, porque Dios es santo y nosotros ya no somos. El pecado rompe la comunión con Dios. Dice la Biblia en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. No hay justo. Cuando nos comparamos con otros en la tierra, siempre vamos a encontrar a alguien que sea peor que nosotros. Yo no soy tan malo. Yo no, y luego citamos pues las cosas malas, como matar a alguien. O yo no soy tan malo, yo ayudo a personas que tienen necesidad y felicidades. Pero el punto de comparación no es otra persona, no es un grupo, es Dios. Y comparándonos con Dios, nuestras mejores justicias, lo mejor que nosotros pudiéramos hacer como seres humanos, ayudando, dando todo lo que tenemos, sacrificando todo. Mire, lo mejor que podemos hacer, dice la palabra de Dios en Isaías 64, versículo 6, es como trapo de inmundicia. Porque cuando nos comparemos con Dios, no somos justos. Lo dice de otra manera el apóstol Pablo en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. Es que el problema es que el pecado rompe la comunión y causa división. Destituidos, separados, lejos de Dios por el pecado. Joven, señorita, hoy tienes un problema. Tengo un problema. Todo el mundo tiene un problema. Ese problema se llama pecado. Y el pecado causa separación, así como Dios prometió a Adán y Eva en el huerto de Edén. Hubo separación, Dios tuvo que expulsarlos del huerto. Es que el pecado causa división, causa separación. Dice, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Muerte física. Entró muerte en el mundo. No, el plan de Dios era otro. Pero como dio la oportunidad del hombre escoger a él o a sí mismo, el hombre escogió a sí mismo, hay un precio que pagar. Hay consecuencias.
La pena del pecado es separación, muerte física. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se ha muerto? No, yo tampoco. Algunos se ven muertos hoy. Yo no soy testigo de lo que, pero conozco a alguien que sí se ha muerto y se ha resucitado. El Señor Jesús. La palabra de Dios, acuérdense como dijimos en el principio, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquí dice la palabra de Dios, Hebreos 9, versículo 27, que está establecido que el hombre muera que una sola vez y después el juicio. El juicio no es un tiempo para averiguar si usted es culpable o no, o si yo sea culpable o no. Es un momento de que Dios demuestre las evidencias de nuestra condenación. Eso es. Dios es justo. Él tiene las evidencias. Por una mentira, yo soy pecador. Por ese pecado, en ese juicio se enseñan las evidencias y luego hay una última separación por toda la eternidad. Esa separación se llama infierno, lago de fuego. Se llama la condenación. La palabra de Dios nos enseña que la pena del pecado es separación. Una separación eterna de Dios. Dice en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La clave es la fe. ¿Sabe usted que el pecado no me manda al infierno? El pecado no me manda a la condenación. ¿Qué dice aquí? El que no cree ya ha sido condenado. Mi falta de fe en Cristo es lo que me manda al infierno. Mire, si el pecado me mandara al infierno, ¿dónde estaríamos todos? Ahí. Dice aquí que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es un problema. La condenación, la separación eterna de Dios por el pecado. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Cada día usted debe de despertarse pensando cómo le voy a hacer para estar bien con Dios hoy. Porque es una cosa seria la eternidad. Nosotros vivimos aquí, pensamos, caray, un año, estamos en agosto, 5 meses para Navidad, ya comenzamos la escuela y tenemos vacaciones en 5 meses. Ay, se ve una eternidad, ¿verdad? Algunos de los jovencitos dicen, un día me voy a casar, pero se ve una eternidad, ¿verdad? Que se vayan a casar porque son tan feos que nunca se van a casar, ¿verdad? Pero tienen esperanza, Bueno, la esperanza es buena, ¿no? Eso nos motiva. Se siente como una eternidad cuando tenemos que hacer trabajos, lavar trastes, ¿va? Se siente una eternidad, estamos lavando y nunca terminamos. Pero nosotros cuando hablamos de eternidad, cuando hablamos de que vamos a estar separados de Dios por toda la eternidad, esto debe provocar en usted preocupación. Y fíjese que es la razón por la cual surgieron todas las religiones del mundo buscando estar bien con Dios. Bueno, las religiones hay muchas, hay miles. Cada uno tiene su Dios o un Dios. Hay un verdadero Dios, el Dios de los cielos, el creador y sustentador de todo. Hay un solo Dios, es el Dios de la Biblia. Hay muchas religiones que hablan de un Dios y todos buscando estar bien y tienen diferentes requisitos, tienen diferentes sugerencias, diferentes ritos que tienen que hacer, todos buscando estar bien con Dios. El peligro es una esperanza falsa. El peligro cuando me doy cuenta de mi situación, mi condición como pecador y las consecuencias del pecado, el peligro es que yo ponga mi fe en una esperanza falsa. Y hoy en día
75% del mundo ni siquiera conoce a Dios. No saben, no conocen la palabra de Dios. Estamos hablando de 6,000,000,000 de personas sobre la faz de la tierra que están en religiones, en ritos y paganismo, que ni siquiera leen la palabra de Dios, ni siquiera usan la Biblia, no conocen a Cristo. Es un peligro la esperanza falsa. Algunos dicen, pues voy a tratar de hacer cosas buenas. Y ojalá que haga más cosas buenas que cosas malas y que Dios me lo tome en cuenta. Solo Dios sabe. Y así termina la conversación siempre. Así la religión nos ha instruido. Que tenemos que esforzarnos a ver pero al final no hay esperanza. Al final no hay seguridad. Al final no hay certidumbre, porque mi fe se pone en mí, mi fe se pone en mis obras. Dios dice en su palabra, Dios no es hombre para que miente, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, la salvación viene por medio de la gracia, por gracia, por medio de la fe. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no es de nosotros. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras. Mire, ¿qué más necesitamos? No necesito ni saber griego para entender eso. No es por obras, no es por mi esfuerzo, es por gracia. Es algo 100% inmerecido. Yo no merezco, no puedo merecer, no es recompensa. Pero muchos tienen su esperanza en lo que hacen. Dicen, tienes que obedecer los 10 mandamientos. Y a ver si sí, porque es difícil. Eso no es seguridad. Es incertidumbre. ¿Quién sabe? Cuando tocamos puertas invitando a personas a considerar a Cristo y aceptar a Cristo como su Salvador y les explicamos el Evangelio, están ahí queriendo creer, pero han sido instruidos toda su vida que nadie sabe, nadie se puede saber. Mire, ojalá un día, mire, he hablado con personas que están verdaderamente asustadas porque no saben, no tienen la menor idea, pero tienen mucha necesidad, porque su fe o su esperanza es falsa en obras, en su moralidad. Ya vimos que lo mejor que podemos hacer delante de Dios es un trapo de inmundicia. No puedes alcanzar a Dios en tus propias fuerzas. Eso es religión, buscando a Dios a través de sus fuerzas. ¿Qué hacemos? Es que la Biblia nos enseña el Dios que no miente, el Dios que es justo, que es fiel. Él nos dice que hay un solo camino. Hay un puente a Dios y ese puente es solo Jesús. Así dice la Biblia. Nosotros escuchando hoy, muchos están diciendo, eso ya me lo sé. Ya he escuchado. El Evangelio, las buenas nuevas es que mire, todo esto que el pecado, el plan de Dios, el pecado que yo voy a perder el plan, la pena del pecado, yo voy a sufrir la separación de Dios eternamente, el peligro de falsas esperanzas. Pero bueno, el Evangelio, la buena noticia, ¿qué es? Cristo. Él es el puente. Él es el puente para poder restablecer esa comunión entre nosotros y Dios. Y solo Cristo puede hacer eso. Las obras no alcanzan. La moralidad no alcanza. Ninguna iglesia alcanza reparar esa brecha. Solo Jesús. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, que dice, Cristo murió por nosotros. Murió en mi lugar. Tomó mi pecado sobre sí. Él pagó mi culpa. Él liquidó mi deuda con Dios, con su vida en la cruz del Calvario. Acuérdese, la pena del pecado es muerte, es juicio, es condenación, y Cristo lo pagó.
Él es el puente. Él es la manera de llegar de nuevo a nuestro Dios. Él es Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 8 al 12 nos reitera, ¿quién es Cristo? No es un Dios pequeño, como muchos falsamente declaran. Es el Dios de los cielos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Mire, Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para poder morir por nosotros. Y es el único puente a Dios. Dios no es hombre para que miente. Vamos a la palabra de Dios, 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2, versículo 3 en adelante, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los elegidos sean salvos. Perdón, no lo dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Todos los hombres. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. El deseo de Dios es que cada uno sea salvo. Es su deseo tener esa comunión de nuevo con la humanidad. Él quiere tener comunión contigo. Él quiere caminar contigo todos los días. Él quiere escuchar tus peticiones. Él quiere escuchar tus necesidades. Él quiere hablarte a través del Espíritu de Dios, a través de la palabra. Es el deseo de Dios, es que todos los hombres sean salvos. Todos. Alejémonos de razonamientos humanos y vamos a acercarnos a lo que dice la palabra de Dios. No hay que insertar ideas que no están. Dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Es Cristo. Dice la Biblia, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. La religión es el hombre buscando a Dios. La salvación, el evangelio es Dios buscando al hombre a través de Cristo. El puente, solo Jesús. Él lo dice en su ministerio terrenal, en Juan capítulo 14, hablando con sus discípulos, diciéndoles, mire, tengo que irme. No voy a estar aquí mucho tiempo más. Tengo que ir al cielo y con mi Padre y voy a hacer lugar para ustedes ahí. No se preocupen, no se turbe su corazón. Y ustedes van a ir donde yo voy a estar. Y Tomás, dudando, dijo, ¿y cómo sabemos dónde vas? ¿Cómo sabemos ir si no sabemos ni dónde vas? Y Cristo dijo ese versículo tan importante que dijo, yo soy, ¿qué? El camino. Yo soy el camino. Y es más, dice, yo soy el camino, la verdad. El mundo nos quiere adoctrinar, enseñándonos que hay muchas verdades. Cada quien tiene su verdad. Eso es el cosmos de hoy. Eso es el mundo de hoy. Cada uno con sus propias ideas. Y esa idea es tu verdad. Dice Cristo, yo soy la verdad. No hay muchas. No hay muchos caminos al cielo. La religión hoy en día promueve, predica, enseña que cada quien está buscando al mismo Dios al final. Y ahí vamos a vernos, tú por tu camino, yo por mi camino. Discúlpeme, la Biblia dice que hay un solo camino, es Cristo. No es por medio de obras, no es por medio de otros mediadores o mediadoras. Es por medio de Cristo. Cristo no es hombre para que miente, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mire, esas son cosas garantizadas. ¿Entendemos la seguridad de lo que estamos viendo aquí? No tenemos que cuestionar a Dios. En Hechos 4, Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El versículo 11 nos dice quién es ese nombre, ¿verdad?
dice en versículo 11, Jesús. Esa piedra reprobada por vosotros, dice los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ese nombre somos salvos. Es el puente, es el evangelio, esa es la buena noticia. Sí hay esperanza y no somos nosotros, es Cristo. ¿Qué hacemos con Cristo? En Juan capítulo 3, ¿qué hacemos conociendo el evangelio, la buena noticia que Cristo es el puente? ¿Qué hacemos con él? Juan 1 versículo 12, vamos ahí primero, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Dice todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Juan 3:16, un versículo muy conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? Al mundo. Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel, ¿quién es? Todo aquel, quien quiera, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una garantía, es una promesa. Cristo, las buenas nuevas, la buena noticia, hay esperanza, hay vida eterna, hay salvación de la condenación del infierno, hay salvación de las consecuencias de mi pecado. Es Cristo. Hay que creer en él. Dice aquí, hay que recibirlo, hay que creerlo, creer en él. Ahora, Cristo el puente, Cristo la buena nueva, me toca a mí creer. ¿Cuántos creemos en Dios? Pues son pocos que dicen no creer en Dios y dicen que son ateos. Pues ¿sabe lo que es ateo? ¿Sabe lo que es? Es no Dios. Lo que dicen en el Salmo, ¿no? Que dice, hay gente que dice no Dios. A veces la traducción dice no hay Dios, pero están diciendo no a Dios. Es decir, no. Es una rebeldía profunda. No hay nadie que pueda ser un ateo puro, porque un ateo tendría que decir que no existe Dios, ¿verdad? Y un ateo no puede estar en todo el universo al mismo tiempo para comprobar que Dios no existe. Es imposible. Aquí la prioridad es creer. ¿Usted cree en Dios? Déjeme de felicitarlo. También los demonios creen y tiemblan. Dice Santiago 2, versículo 9. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Felicidades. También los demonios creen. Bueno, Santiago está enseñándonos sobre ¿qué? La fe genuina. Y está contrastando la fe genuina con la fe falsa, como si fuera de un demonio. Un demonio que sabe quién es Dios, sabe tanto de Dios que tiembla y cree que Dios va a hacer lo que Él dice. Por eso tiemblan. Por eso le piden permiso en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo anduvo en la tierra, llegaban pidiendo permiso a Cristo, porque ellos saben quién es y tiemblan. Ellos saben que su tiempo es corto para arrastrar los más que puedan, alejarlos de Dios, lastimando el corazón de Dios lo más que pueda. Ese es su plan. Están trabajando día y noche, 24 horas del día, buscando trabajar, porque saben que sus días son contados. Y ellos pasarán una eternidad en el abismo con su Dios, el mismo diablo, el adversario, Lucero, el que fue expulsado por su orgullo del cielo, queriendo ser como Dios. Dios lo sacó del cielo. Los demonios creen. Ellos tienen esperanza de un día gozarse, de estar con Dios para siempre, en un lugar que se llama cielo, un lugar que se llama paraíso,
un lugar que se llama gloria. ¿Van a estar los demonios salvados? No, Dios preparó un lugar especial para ellos. Ese lugar se llama lago de fuego, se llama infierno. Dios es especialmente para ellos, por toda la eternidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el punto de Santiago aquí? Cuando dice, mire, su fe es una fe falsa, porque ellos saben. Ellos tienen la habilidad de entender, pero no lo han aceptado como suyo. Otra manera de decirlo es, tienen fe aquí, pero no acá. Otra manera de decirlo es, saben quién es Dios, pero dicen no a Dios. Conocen a Dios. Mire, los demonios son más inteligentes que los ateos. Un demonio va a decir, ¿que estás loco? ¿Cómo que no existe Dios? Y está temblando, así dice la Biblia. Porque Dios es todopoderoso. Es el creador y sustentador del universo. Nosotros tenemos que poner nuestra fe en Él, pero no es solo saber de Dios. El demonio sabe, pero rehúsa sujetarse a Él. Rehúsa su voluntad, rehúsa aceptarlo como su Salvador, diciendo yo no puedo, yo necesito a ti. Dijo, no, voy a hacerlo. Yo sí lo voy a hacer. Yo sé que tú dices quién, yo sé todo eso, pero no. Rechazando. Esa es la diferencia entre una fe genuina y una fe falsa. La fe comienza con entendimiento, porque si no entendemos no podemos tener fe. Comienza con entendimiento, pero una fe genuina termina con nuestra voluntad, diciendo sí a Dios. Sí te necesito, Dios. Es una dependencia exclusivamente en Dios, en su palabra, en sus promesas. Si tuviéramos que describirlo, una definición diríamos, es depositar todo nuestro peso sobre algo, y la clave es todo nuestro peso. Présteme una silla. Si yo les digo que tengo fe en esta silla, esta aquí, mire. Alguien me ofrece la silla, dice, siéntese. Inconscientemente, depende de quién es, ¿verdad? Si es el pastor Dani, yo lo voy a revisar bien. Si es alguien de confianza, a lo mejor me siento. Pero de todos modos, si tiene 3 patas, yo voy a decir, gracias, me quedo parado. Porque no le tengo mucha fe que me vaya a sostener. Ahora, fe genuina es depositar todo mi peso sobre algo. Entonces, para tener fe en esta silla, fe genuina, fe bíblica, ¿qué tengo que hacer para demostrar mi fe? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Ok, me voy a sentar. Está bien. Isaac, tienes razón. Me voy a sentar. Recuerden la definición, ¿no? ¿Qué es la definición? Depositar toda mi fe, todo mi peso, ¿verdad? En la silla. ¿Estoy creyendo en la silla? ¿Sí? ¿Tengo fe en la silla? ¿Está seguro? ¿Todo mi peso está sobre la silla? Algunos no me alcanzan a ver. ¿Sí? ¿Sí está bien? Isaac, ¿estoy bien? ¿Que todo mi peso está sobre la silla? Cada gramo de mis 50 gramos, ¿qué peso? Bueno, más o menos. ¿No? ¿Qué me falta? Los pies. Pues, entonces, ¿qué necesito hacer? Levantar los pies. Así. Así estoy bien. Ahora sí. Todo mi peso está sobre la silla. ¿Qué pasa? Pararme sobre la silla. Tengo que soltarle el atril, ¿verdad? Tengo aquí el púlpito en la mano, porque si
¿Sí me explico? Si se me va la silla, yo estoy bien. Así es la fe de muchos de nosotros. Nosotros creemos en Cristo y muchos dicen, sí, yo quiero aceptar a Cristo. Sí, claro que sí. Es como otra paracaída. Por si acaso no me funciona esto, tengo esto. ¿Sí? Plan B. Plan C. Y luego alguien más toca la puerta. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí. Otra paracaída. Eso no es fe genuina. Fe genuina es cuando yo digo, solo Cristo. Y ahí voy. Eso es fe genuina. Si se cae la silla, me caigo. ¿Sí? No tengo opción. No tengo opción. La fe genuina implica un rechazo de todo lo demás. Por eso se llama fe exclusiva. Solo Cristo. Hay un solo camino. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿A quién voy a orar entonces? Al mediador, a Cristo. Hay un solo camino, un solo nombre, dice la Biblia, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mi fe es una fe solamente en Cristo, dependiendo en Él y solo en Él. Cuando yo pongo mi fe en Él, yo estoy diciendo no a todo y a todos los demás, solo Él. Eso quiere decir que no pongo mi fe en Cristo y también mis obras. Por si acaso, Cristo es suficiente. No necesita mi ayuda. Soy inmerecedor de lo que Él me quiere dar. No es Cristo más una iglesia. No es Cristo más la Virgen. Llámese como se llame. Tiene muchos nombres. O hay muchas vírgenes inventados en el mundo. No es Cristo más algunos santos. No es Cristo más obras. No es Cristo más moralidad, más bautismo. Mire, es solo Cristo. Solamente Él. Y la promesa para los que ponen su fe genuinamente en Cristo, los que abrazan a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios que vino prometido desde Adán y Eva hasta la fecha. Mire, tenemos a Cristo, quien es el Mesías, el ungido de Dios, el que es el prometido, que vino para dar su vida en lugar de nosotros. Dice la Biblia, tenemos una promesa, es la vida eterna. La vida eterna solamente, mire, eso es seguridad, Eso es seguridad. Dios no es hombre para que miente, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dijo hace miles de años que se registró en la palabra de Dios es eternamente en los cielos. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No puede mentir. Aquí está el Evangelio. Hay un solo camino. Es Cristo. No es a través de alguna religión. No es a través de lo que usted pueda hacer o no hacer. Es a través de Cristo. Y la promesa es vida eterna. Eso es seguridad. Dice Juan 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué más necesitamos? Es una garantía. Dice la palabra de Dios en Juan 10, versículo 27 en adelante. Dice, mis ovejas, Cristo está hablando, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ni yo me puedo arrebatar de la mano de Dios.
La salvación es segura. Al nacer de nuevo, al nacer como hijo de Dios, hecho hijo de Dios, nadie me puede sacar de la mano de Dios. La relación es irrompible porque somos hijos de Dios. ¿Qué garantía? Dice en Hebreos 7, versículo 25. Hebreos 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Quién? Ese sacerdote inmutable a quien se refiere ahí en versículo 24. Dice, por lo cual también puede también salvar, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice, nos puede también salvar perpetuamente. Es para siempre. Es una seguridad. Dice en Hebreos 10, versículo 12, Hebreos 10, 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mire, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. ¿Es seguro? ¿Es una garantía? Es una garantía lo que Dios nos ha prometido, vida eterna para todo aquel que en Él cree. Dijo Cristo, al que me viene, ¿qué dice? No le echo fuera. ¡Qué seguridad! Estamos hablando de lo que Dios declara, el Dios que no puede mentir, el Dios que es verdad, el Dios que es fiel, el Dios que es justo, el Dios que es amor y misericordia, el Dios el creador y sustentador del universo. Él dice, ¿quién le cuestiona? Pablo dice algo al respecto ahí en Romanos capítulo 11. Dice en Romanos 11, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Versículo 34, capítulo 11, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. La garantía, la seguridad de las palabras de Dios requiere entendimiento, requiere voluntad, aceptar, aplicar a mí. Requiere entender la situación, el plan de Dios, el problema del pecado, la pena del pecado, ahora sí, el peligro de falsas esperanzas. Requiere entender que solo Cristo es el puente. Requiere entender que mi prioridad es poner mi fe única y exclusivamente en Él como mi Salvador. Y entender que Él tiene una promesa para mí, vida eterna. Eso requiere entendimiento. Pero más allá del entendimiento requiere que yo acepte para mí lo que Cristo hizo por mí. Los demonios saben, pero dicen no. ¿Sabe? Temo decir que hay jóvenes aquí presentes que entienden el Evangelio, pero siguen rechazando, diciendo no, yo no quiero ser hijo de Dios. Yo quiero hacer lo que a mí me plazca. Yo no necesito a Dios, yo puedo solo. Hay otros caminos. Entiendo lo que dice la Biblia, pero yo escojo creer alguna religión o ninguna religión. Hay algunos que dicen entender, mas su fe es como la fe de un demonio. Sin doblar rodilla delante de Dios, diciendo a Cristo, Cristo, te necesito. Perdóname a mí. Gracias por morir por mí. Acepto la promesa de la vida eterna. Eso es lo que tú necesitas hacer, joven señorita. Si hoy tú estás aquí y nunca has puesto tu fe única y exclusivamente en Cristo como tu Salvador personal,
Hoy es el día. Hay una garantía de vida eterna. No es una promesa de un servidor. No es una promesa de ninguna iglesia. Es una promesa del Dios eterno. Es una promesa del verdadero, el único Dios entre todos los dioses falsos. ¿Por qué entonces dudamos? Vamos a cambiar aquí. ¿Por qué entonces dudamos? Los que un día entendimos, los que un día aceptamos a Cristo y hoy no estamos seguros. ¿Será porque Dios no sabe lo que dice? No, Dios, ya establecimos, Dios no miente. La seguridad de las promesas de Dios es absoluta. El problema entonces radica aquí en mi corazón. En ese punto que hablamos de la fe. En ese punto de mi fe. Eso es lo que a veces titubea mi fe. ¿Por qué dudamos? Rápidamente le voy a dar 2 o 3 cosas, no voy a desarrollarlos, solo mencionarlos. ¿Por qué dudo mi relación con Dios? Dios Padre, yo Hijo. ¿Por qué dudo de que un día estaré con Él en el cielo? Uno es por el pecado en mi vida. Acuérdese que hace el pecado. Hace división entre nosotros y Dios. Nos aleja de Dios. El pecado causa dudas. Ya lo leímos en Isaías 59, versículo 2, que el pecado, las iniquidades causan división. Ahora, otra cosa que causa dudas, ignorancia. Ignorancia de quién es Dios, de quién hace la promesa. O bien ignorar sus promesas. Dice en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Mire, ¿por qué dudo de mi relación con Dios? No lo conozco. No sé, no conozco a Dios. Sé de Él, no le he conocido. No he buscado, no he leído su carta, no he estudiado lo que Él, cómo es, qué es lo que Él quiere, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Yo no conozco a Dios, por eso dudo, porque Dios dice, y si no conozco quién me dice, no le tengo confianza. El problema no es Dios y la garantía, el problema es mi confianza, mi corazón. Aquí necesito entender de que el problema no radica con Dios, sino en mi corazón. Otra razón por la cual dudo, no solo pecado, no solo por ignorar quién es Dios o sus promesas, y por la falta de fe. La falta de fe. O sea, una fe que necesita desarrollarse. Alguien me preguntó la semana pasada, pastor, ¿cuánta fe necesitamos para ser salvos? Pues la Biblia habla de que necesitamos la fe como un grano de mostaza. Estamos la fe como un niño. Tú le dices, pasa, el niño pasa. Si yo dijera, oye, mire, quiero regalar 500 pesos a la primera persona que llega aquí al púlpito. No, ya saben la ilustración estos cuates. Dije, si lo haría, no lo hice, ¿verdad? Muertos de hambre, no, hombre. Si yo dijera, si no conocían, pues estos ya conocen la historia, por eso están listos a correr, están esperando todo el mensaje para este momento. La primera vez que lo hice y la última vez que lo hice, en la iglesia nadie se movió. Aquí tenía el billete, no eran 15 pesos, eran 50, a lo mejor por eso. Y nadie se movía. Le dije, solo los de 13 años en adelante, todos estaban. Me da pena. ¿Qué dirán de mí si yo voy a pedir 50 pesos? Dani no le importa, él viene luego. Pero ¿qué dirán de mí si me pongo? Ay, me da mucha pena. O es una ilustración, no es cierto. Esperé unos segundos y luego me dirigí a los
de 11 años para abajo. Mire, estaban así. Y dije, ya, mire, corrieron aquí, hicieron una fila y la primera persona que llegó le di el billete. Y se fue a sentarse. Y todos los adultos. Esa es la fe de un niño. La fe de un niño es, le dices y te cree. El adulto comienza a razonar, a pensar, a decir, no puede ser, qué tal esto, qué tal aquello, mejor no, qué dirán de mí. El niño no, me lo quiere dar, gracias. Esa es la fe que necesitamos. La falta de fe, dice la Biblia, la fe es por el oír por la palabra de Dios. Efesios 6, versículo 16, en la armadura que Dios, que Pablo anima al creyente que se ponga todos los días, toda la armadura de Dios, incluye el escudo. ¿El escudo de la qué? El escudo de la fe. ¿Para qué levantamos el escudo de la fe? En ese tipo de guerra, de batalla en aquella época, los enemigos, los arqueros, lanzaban flechas con chapopote ya prendidos y eran dardos de fuego que venían. Y los escudos que eran, ¿para qué? Para apagar esos dardos de fuego del maligno. Si mi escudo de fe puede apagar los dardos, ¿qué son los dardos? Son dardos de fuego de duda que el diablo cada día lanza hacia nosotros, haciéndonos dudar. Así como aprendimos en Santiago que el diablo quiere que dudemos de Dios en la prueba. Él quiere que caigamos y que nosotros dudemos de Dios, de su sabiduría, de su amor, su misericordia para mí. Y no es justo. Son dudas de quién es Dios. Necesito levantar el escudo de la fe, necesito estar en la palabra, porque de ahí viene la fe. De ahí se desarrolla, voy a conocer a Dios, entre más lea, más memorice, más medite, más lea, voy a tener más fe y menos duda. Estoy hablando ahora de mi corazón, no estoy hablando de la garantía, eso ya lo vamos, Dios no miente. Aquí estoy hablando de mi confianza, de que mi fe sea una fe genuina. 4 cosas voy a mencionar, no se desesperan. Todavía tenemos 3-4 horas más. Dice aquí en el pasaje con el cual comenzamos, en 1 de Juan 5. 1 de Juan 3, perdón. 1 de Juan 3. En esto conocemos que somos de la verdad. Aquí en 1 de Juan, en varias ocasiones vemos la palabra sabemos. Hijitos, sabemos. Sabemos de nuestra relación con el Padre. Y aquí habla de asegurar nuestros corazones delante de Él. Entendemos que el asegurar el corazón del creyente habla de sentimientos, nuestro sentir, nuestro corazón, nuestra confianza en las promesas de Dios. Nuestra confianza en las promesas de Dios y a veces nos cuestionamos, ¿mi fe fue genuina o no? Sabemos por el Espíritu Santo, aquí dice en la palabra de Dios, en este versículo dice que mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Aquí habla de confianza. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Al final, versículo 24 dice, y el que guarde sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que en Él permanece en nosotros. Que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha dado. Sabemos de nuestra relación con Dios por el Espíritu Santo. Sabemos por el Espíritu Santo. Ahora, no estoy diciendo que somos salvos porque sabemos. Ya explicamos eso. La garantía está en la palabra de Dios, lo que Dios dice, no miente. Ahora estoy hablando de mi corazón, cómo me siento. Si tengo dudas o no de mi relación con Dios, el Espíritu Santo es mayor que nuestro corazón. Él sabe todas las cosas.
Él testifica de nuestra comunión con Dios y habita en nosotros. Pero, mire, Él nos consuela, nos ayuda, nos exhorta, nos anima, nos fortalece, intercede por nosotros, no soporta el pecado. Él convencerá, dice la Biblia que Él vendrá y convencerá el mundo del pecado. Él nos convence, nos incomoda. Eso es evidencia, es fruto. Veo y digo, me siento lejos de Dios, pero el Espíritu de Dios me convence del pecado. ¡Qué bendición! Me daría miedo si usted dijera, no, me siento a gusto. Me da igual hacer esto y otro. El Espíritu Santo nos convence del pecado. No nos deja estar feliz en el pecado. Nos está convenciendo, nos está incomodando. El Espíritu de Dios, sabemos por el Espíritu que nos ha dado. Sabemos por nuestro andar. Sabemos por nuestro andar, por permanecer en Cristo. Eso consuela mi corazón. Eso puedo ver a mi vida y decir, bueno, hay evidencias. Yo no, mire, un manzano, un árbol de manzana, cuando sale la fruta, eso verifica, verifica que es de manzana. Si yo digo, pues, tiene hojas como si fueran de durazno, pero pues aquí hay una fruta que es manzana. ¿Será manzana o durazno? Pues es manzana por el fruto. De igual manera, esa fruta no hace que sea manzana. Revela que es. Y lo que estoy comentando ahorita en 1 de Juan son cosas que revelan quiénes somos. No nos hacen ser salvos. Revelan nuestra relación con Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios revela quién somos. Lo hace por medio de nuestro andar, por permanecer en Cristo, por permanecer en obediencia, en verdad. En los primeros versículos en 1 de Juan 1 habla de andar en la luz y no en las tinieblas. Andar en obediencia, no en carnalidad, no en desobediencia. Eso rompe comunión, provoca dudas. La desobediencia no me quita la relación que tengo con Dios de su Hijo, pero sí estorba la relación. Porque el pecado crea división. Aún siendo hijo, todos somos hijos de alguien, tenemos algo en común. Todos somos hijos de alguien y somos hijos ¿para cuánto tiempo? Para siempre somos hijos, porque nacimos de nuestros padres. Cuando yo dejo de obedecer a mis padres, dejo de ser su hijo. No soy su hijo, ya con problemas, ya hay fricción, ya hay contención, tal vez hay pleitos, tal vez no nos llevamos bien porque estoy en desobediencia o rebeldía, sigo siendo su hijo. Soy hijo no por lo que hago, sino soy hijo por lo que Dios hizo. De igual manera, espiritualmente somos hijos de Dios. La obediencia no me hace hijo de Dios. La obediencia solamente revela quién soy. Por eso la desobediencia causa ¿qué? Dudas en nosotros. Provoca dudas en nosotros. La desobediencia. Entonces, cuando yo estoy en desobediencia y eso provoca dudas, me da gusto entender que el Espíritu de Dios está detrás de mí. El que practique el pecado, dice en capítulo 3 de 1 de Juan, no es de Dios. El que practica el pecado. El Espíritu de Dios no deja al cristiano, el Hijo de Dios, practicar el pecado. Nos convence, nos lleva al arrepentimiento. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Tenemos que levantarnos otra vez en la lucha. Nos revela la presencia de lucha en nuestras vidas. El hijo siempre es hijo. El andar en obediencia, el andar en amor.
1 de Juan 3, 18, 23, muchos pasajes ahí en 1 de Juan habla de andar en amor, amando a Dios, amando a nuestros vecinos, no al mundo, amando a nuestros hermanos, son evidencias de nuestra relación con Dios. Así sabemos que somos hijos de Dios. Son frutos. Sabemos, dice en capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sabemos porque nos purificamos a nosotros mismos a través de la misma palabra de Dios. Estamos en un proceso. El proceso se llama santificación. Todos los días estamos acercándonos más a Dios y alejándonos del pecado. Y lo hacemos por medio del agua de la palabra de Dios, Efesios 5, versículo 26. Dijo Cristo en su oración por sus discípulos en Juan 17, 17. Dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos, purifícalos. Mire, un cristiano, un hijo de Dios, sabe que es hijo de Dios, se asegura su corazón de su relación con Dios, purificándose a sí mismo con la palabra de Dios. Eso es una evidencia. Un hijo de Dios no continúa en la desobediencia. No puede. El Espíritu de Dios no nos deja. Dice en capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vencedores. Pues dicen Romanos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el cristiano sabe que es hijo de Dios. Es una evidencia, asegura su corazón cuando es vencedor. Y vencedor es estar en la palabra de Dios. Estamos estudiándolo, estamos memorizando versículos de ello. Mire, sabemos porque nos purificamos a nosotros mismos a través de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Sabemos por nuestra creencia en Jesucristo. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Sabemos por nuestra fe en Cristo, exclusivamente en Él, el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, dice en capítulo 5, versículo 13, tiene al Padre. Dice aquí, el que tiene al Hijo, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sabemos por nuestra fe en Cristo. ¿Tiene dudas de su relación con Dios? ¿Tiene dudas? Porque nunca has puesto tu fe única y exclusivamente en Cristo. Dios quiere tener comunión contigo, pero el pecado, tu pecado causa división. Tú necesitas a Cristo, el único puente. Hoy es el día que tú digas sí a Dios. Sí a Dios. Si tú nunca has aceptado a Cristo hoy, ¿por qué no aceptes al Señor como tu único y suficiente Salvador? Y si tú, varón, señorita, si hoy tú dices, yo he aceptado a Cristo, pero he tenido dudas, y yo quisiera hoy asegurar, eso no es volver a aceptar a Cristo. No necesito volver a ser salvo. No necesito por si acaso decir las mismas palabras otra vez. Lo que necesito es fortificar mi fe. Lo que necesito es ver algunos versículos y tenerlos aquí en mi corazón guardados. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír por la palabra de Dios. Cualquiera que sea su circunstancia, hoy es el día de pasar y hablar con su consejero, hablar con su pastor si es que está presente, y recibir ese consejo
para que su fe salga de aquí, una fe segura. Que tu corazón salga hoy, un corazón asegurado por la gracia de Dios. Vamos a orar, los ojos cerrados. Joven, señorita, no tienes que tener todas las respuestas para tener fe en Cristo. Pero si tú tienes dudas de su relación, sobre tu relación con Dios, hoy es el día de resolver esas dudas. Si tú dices hoy, pastor, si yo llegara a morir hoy, tengo dudas. Yo no sé a dónde iría mi alma. Hoy es el día que tú hables con un consejero, hable con un pastor para asegurar su relación con Dios. Sea fortificar su fe, o sea, poner tu fe en Cristo por primera vez. Nosotros queremos ayudarte. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que un día estarás con Dios? Si hoy fuera el último día de tu vida. La semana pasada una señorita cayó en la cancha. Por la gracia de Dios se restableció. Mire, la semana pasada cayó un árbol en el camino. Mire, Dios puede en un instante quitar nuestra respiración. No sabemos. No tenemos idea cuándo. ¿Tú estás preparado? ¿Estás preparada? Si hoy fuese ese día, tú puedes asegurarme que